alegría iniciar esta audición con cada uno de ustedes y de los que en algún momento podrán escucharnos. Sí, porque atrás de esta audición son muchas las personas que participan. Son los que yo llamo miembros del cuerpo que no se ven. Es interesante para nosotros y estamos muy entusiasmados porque meditaremos la palabra en el capítulo 2 de la Carta de Santiago, en donde enfatizamos a las obras como resultado de la fe. Oremos, nos hace bien orar. Dios eterno, en el nombre de Jesús, solamente tenemos que decirte gracias por tu bondad, gracias por Santiago, gracias por esta carta. Gracias por la practicidad de la vida cristiana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, inspirando, animando, fortaleciendo, consolando. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de amor. Amén. Este capítulo establece los siguientes principios de fe. Veamos. Si alguien dice que tiene fe, lo demuestra entregando la mente y el corazón a Cristo. Quien entrega la mente y corazón a Cristo será transformado y el resultado de esa transformación son buenas obras. Es la práctica de buenas obras. Así que si alguien dice que tiene fe, y no muestra buenas obras, realmente no hace bien a nadie. Parece que el apóstol Santiago contradice al apóstol Pedro, pero no es así. Al apóstol Pablo, pero no es así. Pablo habla del propósito de la fe entendida como la doctrina, como lo que creemos, que es ofrecer, proporcionar salvación. Santiago enfatiza el resultado de la fe, una vida transformada, que como tal estará caracterizada por buenas obras, que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Vamos ya al versículo 1 del capítulo 2 de la carta de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con la necesidad de relacionarse con su Creador, pero también con la necesidad de relacionarse con los demás seres humanos. Después de que Adán decidió no obedecer a Dios, esa necesidad se tergiversó y los hombres se volvieron autosuficientes, vanidosos, egoístas, convenencieros y demás. En la sociedad sin Cristo existe lo que se llama clasismo, o sea, la sociedad de clases. Esas clases son por tener las mismas o similares características. Por ejemplo, nacionalidad, sexo, estatura, color de piel, intelectualidad, economía, posesiones materiales. En una de sus cartas, el apóstol Pablo expresó que en Cristo todos somos iguales. No hay siervo o libre, hombre o mujer, ignorante o letrado, pobre o rico. Eso también dice Santiago en esta carta. Solo que enfatiza solamente en la apariencia y cómo podemos equivocarnos, inclusive dentro de la iglesia. Santiago dice que Dios ve a todos como iguales y si favorece a alguien, es al pobre y al indefenso. Sigamos ese ejemplo. Ahora bien, cuando honramos a una persona solo por su apariencia, estamos dándole a la apariencia mayor importancia que a su carácter.
pues realmente no lo conocemos. Dice Santiago, si entra un hombre con anillo de oro, ya suponemos que no es conocido nuestro, quizá entró por primera vez. Entonces, no debe importar para nosotros si son ricos, pobres, con capacidades diferentes, con preferencias diferentes. Los veremos como seres humanos necesitados de Dios, necesitados de compañeros cristianos. Dice Santiago, no hagamos acepción de personas. El versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Los pobres para Santiago son los que carecen de dinero y los que a los ojos de la sociedad rica son simples, sencillos, hasta cierto punto menospreciados. Son personas que prefieren servir antes que gobernar. Prefieren tener comunicación con las personas en lugar de seguridad económica. Prefieren paz antes que poder. Están conscientes de su desamparo y eso facilita que puedan reconocer su necesidad de salvación. Lo anterior no quiere decir que el pobre irá al cielo y el rico se perderá. No, ambos tienen impedimentos para ser salvos. Para el pobre muchas veces la pobreza, la amargura pueden ser un obstáculo. Para las personas ricas en dinero, el orgullo en algunas ocasiones impide que acepten la salvación por gracia. Dicen los versículos 8 al 11, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Recordemos que Santiago escribió a los esparcidos, a las 12 tribus que están en la dispersión, refiriéndose a los judíos en la tierra de los gentiles. Como buenos judíos observaban la ley y Santiago les hace ver que desde el punto de vista de la ley real que se basa en la ley del amor, es la ley suprema que comprende a todas las otras que rigen las relaciones humanas. A diferencia de las conveniencias de las personas que hacen distinción basada en el rango o influencia, mostrando preferencias por los ricos y poderosos. Dios ofrece a todos el mismo amor, gracia, bendiciones y beneficios de su salvación. No se puede amar al prójimo y hacer favoritismos porque son posiciones contrarias. En los versículos 12 y 13 encontramos, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago presenta un enfoque diferente a la obediencia de la ley que regía a los judíos, pues esa ley solo era y es un conjunto de reglas externas. Ahora se refiere a la ley de la libertad, la que con gozo y buena voluntad acatamos, obedecemos, porque amamos a Dios y porque dentro de nosotros está el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir, siendo conscientes de que amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos sacó de las tinieblas para traernos al reino de su amado Hijo. Esto es gracia.
Ahora bien, la gracia de Dios no elimina nuestra necesidad de obedecerle. Le otorga a la obediencia un nuevo fundamento, el amor. Por su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos, sino el perdón que no merecemos. Cuando perdonamos a otros, solo estamos reflejando lo que recibimos de parte de Dios. Pero cuando nos resistimos a perdonar a los demás después de haber sido perdonados, demostramos que no entendemos o no apreciamos la misericordia de Dios hacia nosotros. Los versículos 14 al 17 nos dan estas enseñanzas. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En la sociedad de ese tiempo había dos grandes líneas de pensamiento en cuanto a la fe y las obras. Estas líneas eran la manera de pensar de los judíos y la manera de pensar de los griegos. Para los judíos, la limosna era de gran importancia. Esto se comprueba cuando las autoridades cristianas autorizaron a Pablo para que evangelizara a los gentiles. La única condición que le pusieron era que no se olvidara de los pobres. Esto está en Gálatas 2:10. Por otro lado, los griegos, y dentro de ellos los filósofos estoicos, enseñaban la carencia de sentimientos para conseguir la serenidad. Por ello enfatizan que no deben manifestar piedad por los pobres ni compasión de los afligidos, porque tales emociones desequilibran su serenidad. Ahora entendemos mejor el planteamiento de Santiago. No se trata de lo que sabemos, no se trata de la teoría, sino de la práctica de la fe, de las enseñanzas cristianas sembradas en nuestros corazones. Después de revisar en los evangelios la enseñanza y la práctica de Jesús en la sociedad de su tiempo. Esto es, ¿qué hacía Jesús? Así que, aquí y ahora, guiados por el Espíritu de Dios, distingamos a quién ayudaremos y de qué manera lo haremos para bendecir en primer lugar a nuestros hermanos, pero también a todas las personas que Dios nos indique. Dicen los versículos 18 al 26. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Equivocadamente creían, y aún hoy algunos creen, que dentro de la vida cristiana algunos miembros pueden ejercer la fe, o sea, tener fe. Se refiere a los principios del cristianismo, como que Dios nos ofrece la salvación por gracia. Y otros bien pueden practicar la fe, o sea, llevar a cabo buenas obras después de haber creído en Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento no se encuentra una enseñanza así. Al contrario, dice que en una vida equilibrada son necesarias la fe, esto es la confianza en Dios y su palabra, y las obras que permitan demostrar esa fe. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí creer se refiere al intelecto, no en el sentido de confianza. Solo es conocimiento. Conocimiento, por ejemplo, Dios es uno. De esa manera es como los demonios saben, entienden y experimentan la presencia de Dios, pero hasta ahí llegan. Tiemblan porque Dios es santo y justo. Entonces, lo que sienten ante la presencia de Dios es terror, puesto que la sentencia para ellos está dada.
Dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora bien, esa fe que es mero conocimiento no tiene provecho. La expresión es muerta se refiere a que no produce ninguna relación con Dios, y entonces la persona que tiene solo conocimiento de la definición de fe es meramente intelectual, no produce unión con Dios, así que ese ser humano está separado de Dios, por eso mismo no hay resultados visibles. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Este relato está en Génesis 22, del 1 al 18, y vamos a extraer lo necesario. Dios puso a prueba la obediencia de Abraham. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y de 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allá adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Esa descendencia era Jesucristo, quien fue ofrecido, sacrificado a favor de nosotros para perdón de pecados. Si aceptamos ese sacrificio a nuestro favor, somos llamados hijos de Dios. Toda la tierra es bendecida. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham creyó y por eso actuó. Desde antes de subir para ofrecer el sacrificio, que Isaac no sabía dónde estaba el cordero, le dijo a sus criados, Abraham le dijo a sus criados, vamos a subir el muchacho y yo, adoraremos y regresaremos, aun cuando la instrucción de Dios será, sacrifica a tu hijo. Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mucho antes de que naciera Isaac, en Génesis 15, en los versículos 1 al 6, se encuentra el relato en que Dios habla con Abraham y le ofrece seguridad. Abraham aprovecha para recordarle a Dios que no tiene hijo y en cierto modo que de poco le serviría la riqueza que había adquirido sin heredero. Veamos un fragmento de esta conversación. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo
y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. A partir de ese capítulo, la relación de Abraham con Dios mejoró muchísimo. Por fin nace su hijo y llegó a tal confianza de Abraham hacia Dios que cuando le pidió su hijo en sacrificio, al siguiente día estaba de camino al lugar indicado para edificar el altar y proceder según la solicitud de Dios hacia Abraham. Dice el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Recordemos que Santiago es práctico, por eso parece que da énfasis a las obras cuando dice es justificado por las obras. No obstante, las obras se manifiestan como resultado de la fe. Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual, el mero conocimiento, el saber. Cuando vemos la palabra en su conjunto, aparentemente Pablo y Santiago se contradicen, pero no es así. Por ejemplo, en Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo habla en contra de los que procuran ser salvos por hacer buenas obras y no por creer que en Jesucristo hay salvación y vida. Dice Romanos 4, del 1 al 5 en la Biblia en lenguaje sencillo. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso entre nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Es por fe. Entonces, Santiago asegura que Abraham fue justificado por lo que hizo. Y Pablo dice que fue justificado por lo que creyó. Así que no se contradicen, se complementan. Abraham primeramente creyó y le fue contado por justicia, por obediencia. Como expresamos, Dios le habla a Abraham. Abraham le cree a Dios y Dios le da un hijo cuando Abraham tiene 99 años. Después de esperar casi 25 años entre que recibe la promesa y hasta después se cumple esa promesa. Tardó 25 años, no por Dios, sino por Abraham. Si se puede decir de esa manera, Abraham fue creyéndole a Dios según Dios se relacionaba con Abraham. Lo convencía cada vez más, hasta que creyó. Después de un tiempo, Abraham pudo demostrar que le tenía absoluta confianza a Dios cuando obedece y lleva a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo. Pero Dios le dice, detente, ahora sé que me obedeces. Realmente Dios ya lo sabía. El que tenía que comprobarlo era Abraham. Dice el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab vivió en Jericó, una ciudad que conquistaron los israelitas al entrar en la tierra prometida, según Josué 2. Cuando Moisés envió espías a la ciudad de Jericó, Rahab, que era ramera, los ocultó y les ayudó a escapar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los ocultó? Porque había escuchado de ese pueblo y creyó que todo lo que había oído era cierto. Tuvo fe, creyó. Derivado de eso, actuó.
El resultado de esa conducta fue que Rahab y su familia fueron librados cuando se destruyó la ciudad. Ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31, se menciona a Rahab entre los héroes de la fe. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repetimos, el enfoque de Santiago es totalmente práctico. Por eso se refiere al resultado final. Pero recordemos, todos los humanos actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y para pensar correctamente debemos tener bases firmes en nuestra relación con Dios. Pablo es el maestro que puso los principios bíblicos de la fe. Pues la fe es creer y confiar en Jesucristo, aceptando el don maravilloso de la salvación. La fe implica una entrega total a Dios, obedeciendo, practicando lo que dice la enseñanza bíblica, que es lo que Santiago enseña. En otras palabras, tanto Pablo como Santiago están diciendo la verdad. Si Abraham no hubiera tenido fe, no habría respondido al llamado de Dios. Si Rahab no hubiera tenido fe, nunca habría corrido el riesgo de comprometer su futuro uniéndose a Israel. Por otro lado, si Abraham no hubiera estado dispuesto a obedecer a Dios hasta lo último, su fe habría sido irreal, no sería cierta. Y a menos que Rahab hubiera estado dispuesta a arriesgarse a ayudar a los espías israelitas indefensos, su fe habría sido inútil. Estos dos ejemplos demuestran que la fe y las obras no son actitudes opuestas. De hecho, son inseparables. Ninguna persona se sentirá movida a la acción si no tiene fe. Y su fe no será fe a menos que la persona haga algo. La fe y las obras son los dos aspectos que demuestran nuestra experiencia con Dios. Van de la mano. La fe es la base, el origen, el inicio. Y el resultado son las obras. Las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Está solucionada la aparente contradicción. Gracias a Dios por la fe, gracias a Dios por las obras. Las obras deben ser resultado de la fe. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. También hay varias emisoras cristianas por internet que tienen como objetivo unir al mundo con el Evangelio de Jesucristo. También tienen estos materiales en Facebook. Búsquennos como Disfrutando la Palabra y pueden también encontrar las enseñanzas del Evangelio de Juan, de Hechos y las cartas relacionadas con el libro de Hechos en YouTube en nombre de Rosa Adela Hernández Obra. Les recomendamos que se suscriban. Dios les bendice.